no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, soy Michael Root y les hablo desde los jardines Ofel del Parque Arqueológico en el Monte Moriah, en la antigua ciudad de Jerusalén. Fue sobre esta cima de esa montaña donde casi todos los profetas de Israel se presentaron ante el Sanedrín, los 70 ancianos gobernantes de Israel y los escribas. La labor del Sanedrín consistía en escuchar a cualquiera que afirmase tener un mensaje del Señor, y una de las labores de los escribas era dejar constancia escrita de los mensajes, protegiéndolos hasta el momento que se demostrase si era verdadero o falso. Muchos de los profetas que recibieron revelaciones divinas y se ascendieron al monte del templo para que escuchar su mensaje, nunca ascendieron con vida de Jerusalén. El mensaje que proclamaron a los dirigentes religiosos y políticos de su época era tan duro que los atrincherados agentes del poder reaccionaron matando al profeta. Yeshayahu, Isaías, fue un profeta respetado en Jerusalén durante la época del rey Ezequías, y los escribas escribieron fielmente las muchas revelaciones de Isaías a lo largo de los años. Pero Isaías también ofendió a una serie de personas. Profetizó acerca de una calamidad que habría de suceder, que sería el resultado directo de que los dirigentes de Israel por quebrantar el pacto establecido por el Todopoderoso con Abraham. Cuando los dirigentes religiosos se hartaron de escuchar sus diatribas, llevaron a Isaías al valle de Cedrón, le ataron y le colocaron una sierra de leñador mohosa directamente sobre su barriga. Isaías se negó a retractarse de su mensaje, de modo que lo cortaron por la mitad. Cuando se le partió la columna vertebral, Isaías quedó muerto. Pero sus palabras siguen estando entre nosotros hoy, porque las profecías de Isaías respecto a su día y su tiempo resultaron ser verdad de una exactitud de 100%. Y aunque le mataron, sabía que a fin de cuentas habían tenido un profeta viviendo entre ellos. Isaías no solo profetizó acerca de su época, sino que además vio la venida del Mesías y sucesos que aún no habían pasado, como pueda hacer que el caso de Damasco dejase de ser una ciudad habitada para quedar convertida en un montón de ruinas. Algunas de las palabras de Isaías se han cumplido ya, pero hay otras que se están cumpliendo en nuestra generación. Es posible que no nos guste todo lo que dijo, pero si hacemos caso omiso a las profecías del Todopoderoso, lo haremos a nuestro propio riesgo. Únase a nosotros en los estudios de televisión de Lester Sumrall, donde grabamos esta presentación multimedia sobre las profecías en las fiestas del Señor por el Club de la Profecía. Si ustedes nos han venido siguiendo desde el principio de esta serie de 26 partes, ya han completado ustedes Profecía Bíblica 101. Esto es Profecía Bíblica 201. Ve ahora el episodio número 15 de la serie de 26 partes sobre las profecías en las fiestas del Señor, el primer mandamiento del Mesías: no penséis. El profeta Isaías escribió por medio de revelación, acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde Bereshit, desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. De modo que regresamos a donde él declaró el fin desde el principio, desde Génesis, desde Bereshit. En el capítulo 1, versículo 14 leemos: dijo luego Dios, haya lumbrera en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales. Y vemos en las Escrituras, como dice en los Salmos, que Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llaman por sus nombres. Dios es el que nombró todas las estrellas, y fue Él quien las colocó en su curso, y los nombres originales de estas estrellas se conocen aún por toda la tierra. Si usted fuese a China y apuntase a una de las estrellas principales y preguntara el nombre de esa estrella, se lo dirían en chino. Entonces usted preguntaría, ¿qué significa ese nombre? El significado de esa estrella sería el mismo en chino que en egipcio, o en latín, o en hebreo. Porque Dios fue el que las nombró, las estrellas, antes de la Torre de Babel. Y por todo el mundo, los nombres y los significados de esas estrellas siguen siendo los mismos hasta el día de hoy. Como dicen las Escrituras, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos no dicen nada sobre su vida personal, pero sí acerca del plan de redención de Dios
y él ha puesto su testimonio en las estrellas. Es así como los patriarcas, cientos de años antes de que se escribiese la Torá, pudiesen contar la historia de la redención a sus descendientes, generación tras generación. La historia está escrita en las estrellas, y los nombres de esas estrellas fueron transmitidos generación tras generación y permanecen ahí hasta la fecha. El firmamento muestra la obra de sus manos. En el cielo hay una constelación acerca de la cual hablamos con anterioridad, la constelación de Betula. Betula significa la Virgen. En latín se llama la constelación de Virgo, que significa la Virgen. Es lo mismo. Durante miles de años la constelación Betula se ha presentado con 5 ramas en su mano. ¿Por qué se dibujan 5 ramas en la mano de Betula? No vemos 5 estrellas ahí. No hay más que una sola estrella, pero el nombre de esa estrella es Semak. Semak. La palabra Semak en hebreo significa rama. Y los profetas la usan 5 veces en las escrituras hebreas. Cada vez que aparece la palabra Semak, se traduce al español con mayúsculas R-A-M-A, porque los rabinos judíos, así como los traductores de la Biblia, sabían que Semak, la rama justicia, se refería al Mesías, que sería el descendiente justo de la mujer. Esta simiente que le fue prometida a Eva en el huerto del Edén. Vemos que cada vez que los profetas hablan acerca de la Semak, está en mayúscula, como dice en Jeremías capítulo 23, 5, levantaré a David. David es el rey de Israel. Levantaré a David un Semak justo, rama justa. Semak justo. Hatzeret Semak. Hatzeret Semak. El renuevo justo, que es el rey que reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. Vemos que la palabra Semak aparece 5 veces, porque están relacionadas con el ministerio del Mesías, según vemos en los 5 evangelios del Nuevo Testamento. Vemos en Mateo que él es el Semak, o la rama de justicia, que es el rey. Esto nos habla del rey del cielo, que establece las normas del reino de los cielos. En Marcos muestra la rama de justicia, que es el siervo. El siervo. No menciona antecedentes familiares, solo le muestra a él como el siervo. La expresión es directa, enseguida, inmediatamente, sin demora. Él está ocupado, está haciendo cosas. Marcos es el evangelio más corto. En Lucas es el renuevo justo, que es el Hijo del Hombre. Y esta expresión aparece por todo el evangelio de Lucas, y en Juan él es la rama de justicia, que es el sacrificio de la expiación, el Hijo de Dios. Y después, en el 5º evangelio, el evangelio de la revelación. Y sí, evangelio significa buenas nuevas, y revelación, Apocalipsis, son las buenas nuevas para los que aman su venida. Él es el renuevo de justicia, que es el juez. Así que aquí tenemos los 5 Semak, sus usos y cómo aparecen en el Nuevo Testamento. Al igual que Jeremías habla sobre un renuevo justo, un rey que reinará y prosperará, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, las buenas nuevas de Mateo, empezamos a leer acerca del Rey del cielo, que establece normas del reino de los cielos. Es en ese Evangelio donde vemos el nacimiento del Rey justo. En el libro de Apocalipsis, acerca del cual hablamos antes, vemos que hubo una gran señal en los cielos. Una mujer, Betula, vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, estaba encinta, gritaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con varas de hierro. El primer indicio de la luna nueva apareció bajo los pies de Betula el 1 de Tishrei de 1998, es cuando la estrella porque el resto de los asistentes se había ido. Eso era algo que no pudo tener buena aceptación durante mucho tiempo. Él estaba siendo honrado por el pueblo, pero los dirigentes religiosos no podían tolerar que quebrantase las normas
y las ordenanzas mediante las cuales ellos manipulaban al pueblo. Lucas escribe, Yahshua vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bueno, supongo que eso resuelve el gran problema que ha estado circulando por el mundo respecto a las pulseras y camisetas que dice WWJD, ¿qué haría Jesús? Que es una de las campañas de publicidad con más éxito que ha conseguido millones de dólares por ventas. Bueno, esta noche vamos a dar la respuesta. Leemos, el sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué hacía Jesús? Guardaba el sábado, guardaba las fiestas, iba a las sinagogas en sábados y leía las escrituras hebreas. Eso era lo que acostumbraba a hacer, así que hagamos nosotros lo que él hacía. Él no inventaba cosas a leer, sino que decía, está escrito. Así que volvamos a lo que él haría y lo que diría, está escrito. Es lo principal que haría Yahshua, encontraba el lugar donde estaba escrito y hacía lo que estaba escrito. Eso no depende de una interpretación personal, ni de cómo se sienta usted, de lo que cómo cree usted que lo haría Jesús. Cómo lo interpretó, está escrito. Así que el sábado entró a la sinagoga y se puso en pie para leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, que es el rollo del profeta Yeshayahu. Isaías, Yeshayahu. Y habiendo abierto el rollo, que es todo lo que existía en aquel tiempo, no había códices ni libros, tal y como nosotros lo conocemos, solo rollos, y era rollo enorme. Recuerde que fue el eunuco etíope en el libro de Hechos, que regresaba de Jerusalén después de la fiesta, montaron un carro, era el encargado del tesoro de Candace, la reina de Etiopía, y tenía el rollo de Isaías en sus manos y lo leía. El rollo de Isaías costaría en nuestro día y tiempo unos $50,000. Eso es lo que costaría ese rollo. En aquel entonces era el salario de un hombre rico durante todo un año. Así que no muchos tenían el rollo de Isaías. Pero en esta sinagoga, que Yahshua le entregaron el rollo de Isaías, de Yeshayahu, y lo abrió y halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro, al rabino, y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Cerró el rollo, cuando acabó de leer, se detuvo. Lo entregó de nuevo al rabino y luego se sentó. Todos se quedaron mirándole fijamente, esperando las próximas palabras. Y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A fin de entender la importancia de por qué hizo eso, por favor, miren todos el lugar donde está escrito en el rollo de Yeshayahu. Hágalo. Hágalo, miren dónde está escrito. Veo a muchos que miran alrededor, preguntarse dónde está. Bueno, en el rollo de Isaías no hay ni señal de capítulos ni de versículos. Tiene usted que saber dónde está escrito. Puedo decirle fácilmente que es en Isaías 61, pero no sería descubrirlo. En esa cultura pocos tenían los rollos, tenían que aprenderlo de memoria y no podían costear tenerlo en sus manos. Podían ir a la sinagoga y podían aprenderlo de memoria allí, pero no podían llevárselo a casa, tenían que memorizarlo. Halló el lugar donde está escrito y lo leyó. ¿Y qué dice Isaías? En Isaías 61, es ahí donde abrió el rollo y comenzó a leer. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque el Señor, Yahweh, me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué no terminó la frase? ¿Por qué no lo hizo?
porque el Mesías no vino la primera vez a proclamar el día de la venganza de nuestro Dios. No vino como juez, no vino como el Mesías conquistador, el Mesías reinante, que haría de gobernar a todas las naciones con varas de hierro, después de destruir los gobiernos del hombre y establecer su propio reino. Cerró el libro, cerró el rollo, no vino a cumplir esa parte de la Torah y los profetas. La mitad de la Torah y la mitad de los profetas, sí, la mitad de las fiestas del Señor, hablan de que el Mesías vino como siervo sufriente, como sacrificio por expiación del pecado. La otra mitad de la Torah, la otra mitad de los profetas, la otra mitad de las fiestas del Señor, hablan del Mesías como el rey que reinará sometiendo al mundo y gobernando con vara de hierro en justicia. ¿Se ha cumplido toda la Torah y los profetas? No, solo si nunca hemos leído la Torah y los profetas. La mitad de la Torah y de los profetas, sí, se ha cumplido la mitad. El Mesías ya ha venido como el siervo sufriente, pero ¿se ha cumplido el que el Mesías sea el conquistador que reine? ¿Qué dijo él? Ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo se haya cumplido. Necesitamos prestar atención a lo que tiene que decir el Señor. Michael Root regresará en tan solo unos momentos. La labor del profeta no es predecir el futuro. Su labor es indicar al pueblo de Dios que siga las instrucciones dadas por medio de Moisés y decirles que deben regresar y colocarse dentro de la valla protectora de la Torah. Porque la Torah es el fundamento de todas las escrituras. Así que, si no entendemos el plan de Dios como revela la Torah, podemos confundir las escrituras durante toda una vida. Les invitamos a que se una de nuevo a nosotros para el episodio número 16 de la serie 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor. ¿Es la gracia una licencia para quebrantar la Torah? De ninguna manera. Este es Michael Root desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz, y les veré cuando se disipe el humo.